Buenas tardes a todos y en primer lugar quiero dar las gracias a todos los que estáis asistiendo a esta sesión y espero que el COVID-19 os haya afectado lo menos posible tanto a vosotros como a vuestros familiares. Hoy comienza el primero de los webinars de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la Universidad Politécnica de Valencia. Tengo que informar que este webinar va a ser grabado y lo publicaremos en la página YouTube de la cátedra. Paso a darle la palabra al ilustrísimo señor don Andrés Gomis Fons, director general de Transparencia. Andrés, cuando Hola. quieras. Hola, bona vesprada. Se'm sent bé, primer? És que no... Sí, Molt bé, hacen bé. m'alegre molt. Bueno, bona vesprada, amics i amigues. Moltes gràcies a totes les persones que esteu assistint, que esteu seguint esta primera sessió. Un poquet hem hagut d'adaptar-li el format a les circumstàncies, no? En lloc de... En condicions normals estaríem parlant-nos cara a cara, però també és cert que ens permet veure la part positiva d'això, que ens permet un poc també superar les barreres, no?, de la distància i el temps i fins i tot també arribar a més gent, tant que no podrien assistir presencialment com que ho podem veure posteriorment, ja que la sessió va ser gravada. Per a mi és un plaer presentar esta primera activitat pública de la Càtedra de Transparència i Gestió de Dades d'enguany, del 2020, una càtedra en la que se plasma la col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Politécnica de València, una col·laboració que a més ha sigut molt fructífera i que porta ja, duem ja 4 anys, no? És el quart any. Primer de tot, felicitar a la càtedra precisament i a Antònia Ferrer, no?, en particular, primer lloc per la iniciativa del portal de seguiment de la Covid, de Covid Data d'ENEU, que avui es presenta en aquesta primera sessió i que ens explicaran els professors Enrique Sánchez Pérez i José Manuel Calabuig, i per aquesta iniciativa de webinars, no?, de debat, de reflexió sobre dades i informació en relació amb la Covid-19. Després d'esta primera sessió tindrem també una segona de la participació de Mariluz Congosto respecte als usos de Twitter durant la pandèmia, una de Pere Massip respecte a la informació en temps de Covid i, en últim lloc, en la participació del membre datadista Antonio Delgado respecte a la importància de la transparència i les dades obertes en la crisi de la Covid. Dades, informació, temes que són més importants que mai, precisament en un moment com este, en el que les dades canvien cada dia, en el que ningú tenim certeses absolutes respecte al que està passant, perquè és una cosa nova que no hem viscut mai, en el que les administracions públiques generem moltíssima informació cada dia i en el que, a més, ens hem acostumat a una activitat, a uns ritmes frenètics que abasten tots els aspectes de la vida i que fins i tot s'acceleren en coses com el teletreball i que està present, no?, arreu. En aquests moments, els més importants que mai, donar confiança, oferir fonts fiables i posar a disposició les dades públiques perquè entre tots puguem contribuir a que es prenguen millors decisions públiques, que entre tots puguem ajudar a posar en marxa aquesta intel·ligència col·lectiva i també per a facilitar el fet d'avaluar tot el que està passant i com estan reaccionant les administracions públiques. Però això és molt important. D'una banda, per part de les administracions públiques, reforçar precisament la transparència i les dades obertes. Este és el marc en el que partim. En aquest sentit, en relació amb la Covid, des de la Conselleria hem obert una part de recursos d'informació en XB Oberta i hem apostat també per les dades obertes en l'obertura de les dades de seguiment de la Covid i en un panell de visualització geolocalitzada i en altra informació, en altres dades, com la del seguiment dels CERTOs, que en breu podrem oferir fins i tot a nivell de municipi,
i amb més conjunts de dades que continuarem treballant i continuarem millorant durant els pròxims dies i setmanes, i en altres qüestions ja més de fons per a fomentar la reutilització d'informació dels fruits dels quals veurem també decidir en els pròxims mesos. Però també està la part de la ciutadania, la investigació, la societat civil, els mitjans de comunicació, precisament per iniciatives com esta, no? De fer ús d'aquestes dades, desenvolupar iniciatives com esta, contribuir a millorar el debat públic i, al cap i a la fi, garantir el dret a la informació de la ciutadania. I precisament aquestes són les qüestions que tractarem durant aquestes sessions, no? Per això, agrair i felicitar la iniciativa, agrair als ponents i als participants d'estos webinars i també al públic interessat, assistent, i desitjo jo també per la meva part gaudir de totes les reflexions que tindré, de tot el coneixement i poder aprendre amb el contingut d'aquestes sessions. Sense més, per a donar peu a lo que és realment interessant, donaré la paraula en esta primera sessió precisament als professors Enrique Sánchez Pérez i José Manuel Calabuig per a que presenten este portal de seguiment que han desenvolupat. Moltes gràcies ja. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo a nivel organizativo quería decir que los ponentes van a hablar unos 30 minutos y después lo que vamos a hacer es recoger las preguntas que hagáis en el chat, los que no queráis hablar, y aquellos que queráis hablar levantáis la mano y voy estableciendo el orden en el que se puede intervenir. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Enrique Sánchez y voy a hablar junto con José Calabuig pues del portal de datos que se ha realizado dentro de las actividades de la cátedra para poner a disposición de toda la gente que lo desee pues cómo está siendo la gestión de los datos relativos a la epidemia que estamos sufriendo. Y bueno, y en la segunda parte pues hablaremos también de algunas de las aplicaciones que se pueden hacer de estos datos o cómo con estos datos pues se puede obtener información estratégica pues que puede ser de interés para la gestión de este grave problema que estamos padeciendo todos, ¿vale? Bueno, entonces empezará presentando el portal de datos José Calabuig, que debe estar por ahí y bueno, parece que... Sí. Sí, está. Vale, José. estoy aquí, ¿no? Sí. Vale, hola, buenas tardes. Nada, un placer como siempre participar aquí colaborar con la cátedra, que nos lleva a nuestro trabajo, ¿no? A todos. Bueno, en un principio nosotros vamos a hacer la sesión, tanto Enrique como yo, en castellano, ¿vale? Bueno, porque tenemos algunos de los colaboradores que bueno, son extranjeros y bueno, a ver si por lo menos en castellano entienden alguna parte. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla que vamos a utilizar. A ver, esta. Vale, supongo que se ve bien. Sí. Vale, bueno, pues eso, como decía Enrique, la sesión va a tener dos partes. Una primera parte en la que vamos a hablar del portal que hemos desarrollado, en realidad estamos desarrollando, ahora hablaremos un poco sobre todo el tema del portal, de los datos y demás cosas, en nuestro grupo de investigación. Y luego una segunda parte en la que, como decía Enrique, hablaremos un poco sobre alguna de las aplicaciones que puede tener el uso de un portal como este desde el punto de vista de los datos y en concreto, en nuestro caso, cómo eso nos ha permitido abordar un problema desde el punto de vista matemático relacionado con la curva de supervivencia del virus este que estamos padeciendo todos, ¿vale? Esas serían en un principio las dos cosas de las que vamos a hablar. Entonces voy a empezar yo hablando del portal. Bueno, el portal es un portal desarrollado por los miembros del grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación, que es MACFI, es un grupo muy variado, ¿vale? Somos gente pues, fundamentalmente relacionada con el mundo de la universidad, ¿vale? De la Politécnica,
hay gente del CSIC, tenemos estudiantes, ¿vale? Y entonces, bueno, nuestra idea del portal pues empezó un poco mirando a ver, pues eso, como casi todo el mundo, a ver qué datos había disponibles sobre la evolución de la pandemia, ¿vale? ¿Qué datos hay disponibles? Bueno, un poco jugando, viendo a ver si podíamos hacer algunas visualizaciones. Y bueno, pues jugando y haciendo cosas, pues se nos ocurrió la idea. Nosotros sí que hemos desarrollado varias plataformas para la consejería. Y bueno, se nos ocurrió la idea de intentar plasmar esto en un portal que nos sirviera a nosotros y bueno, pues ya que nos servía a nosotros, intentarlo poner a disposición pues de toda la ciudadanía, ¿vale? Y eso es pues el portal COVID, ¿vale? Bueno, como esto se grabará y tenéis la dirección, ¿vale? Yo lo tengo abierto aquí. Bueno, ya todos los que seguís el mundo relacionado con los datos del COVID, veis a Simón todos los días, pues los datos están suponiendo un problema muy grave para la gestión de esta pandemia, ¿no? Claro, todo el mundo entiende que es muy difícil, es muy complicado desde el punto de vista de gestión, pues cuando por una parte tenemos las comunidades tienen sus competencias transferidas, el intentar aglutinar los datos de una manera más o menos, ya no sencilla, sino de una manera accesible, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros en el portal, la idea un poco es contaros un poquito qué es lo que hay en el portal y hacer hincapié sobre todo en cuáles son los problemas que nos hemos encontrado nosotros y que nos seguimos encontrando, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de eso. Entonces, el portal ahora de momento tiene datos a nivel nacional. Esta es la pantalla de bienvenida. Entonces, en la pantalla de bienvenida tenéis pues, una especie de panel de control donde aparecen pues, los confirmados, los que están en la UCI y los fallecidos. En un principio esta es la evolución de los acumulados, ¿no? Tenéis las gráficas de los acumulados, la variación diaria y el porcentaje de variación, ¿vale? Aquí tenéis, pues eso, ¿no? Lo que son los confirmados, los fallecidos y las altas, y aquí se puede ver un poco la evolución de los últimos días, ¿vale? De cuántos casos ha habido, en este caso de confirmados, de fallecidos y de altas, ¿vale? Eso sería un poco la pantalla de bienvenida, ¿no? Bueno, en un principio lo que hemos intentado se trata de que sea un portal accesible y que sea útil para la gente, entonces todo lo que hay en este portal se puede en un principio descargar y reutilizar. Entonces aquí arriba de todas las gráficas tenéis un botón donde se pueden descargar todas las gráficas en diferentes formatos, pero también los datos, ¿vale? En formato CSV, en Excel, en JSON, ¿vale? Eso de cada una eso es común para todas las gráficas, ¿vale? En las gráficas también se pueden hacer selecciones para ver solo trocitos, ¿vale? Para ver solo la evolución desde el 13 de abril, en este caso, hasta el 7 de mayo, ¿vale? Ahí van apareciendo los números, ¿vale? Y esa sería un poco la pantalla de bienvenida, ¿vale? Entonces, bueno, si uno hace un primer análisis de esto y se va a cualquier página de datos y mira los números, el número que aparece aquí de confirmados, de cualquiera de las páginas, ¿vale? Que podamos ver el número de confirmados. A ver si encuentro por aquí alguna. Bueno, vamos si queréis al número de fallecidos, ¿no? El número de fallecidos que pone aquí es 26.070, ¿vale? Si miráis el número de fallecidos en la plataforma no es exactamente igual, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, es una de las cuestiones que se le ha puesto a Simón bastantes veces cuando presenta todos los datos, y es que si tú sumas todos los desgloses de todas las comunidades de cada uno de los casos confirmados o los casos fallecidos o los de la UCI, si sumas todas las comunidades no sale el total nacional que se presenta en otra tabla distinta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros ponemos aquí, vamos a añadir aquí una nota donde lo ponga, es la suma de todos los casos que aparecen en las tablas del propio ministerio de las comunidades. Yo cojo todas las comunidades, los que aparecen como fallecidos, sumo todos esos y eso suma 25.732. Lo que pasa es que el Ministerio de Sanidad da otra tabla distinta que son sus totales nacionales.
Y ahí hay un desfase, imagino que habéis oído hablar un poco también de que están intentando corregir las series históricas, ¿vale? Y se supone que llegará un momento, que de momento no ha llegado, y es una de las cosas que queremos plasmar aquí en el portal, en el que la suma de todos los casos de las comunidades en cada uno de los campos, en confirmados, en altas, en fallecidos, debería coincidir con el dato total que da sanidad en cada momento. De momento, pues si veis el de fallecidos, pues no coincide. La suma de las columnas de todas las comunidades en fallecidos suma 25.732 y el dato nacional es 26.070, que ahora lo veremos también en la plataforma. Bueno, pues ese ya es uno de los problemas que aparecen en la gestión de los datos del ministerio, ¿no? En la segunda, aquí tenéis, de momento hay cuatro pantallas, ¿vale? En la segunda pantalla tenéis pues un mapa donde se puede ver cada una de las comunidades, pues de confirmados, casos confirmados, fallecidos y altas, ¿vale? Pues cuántos casos hay, el porcentaje sobre el total y cuánto ha habido de variación diaria. Y aquí tenéis pues una especie de ranking, ¿vale? De cómo estaría el ranking de las comunidades, ¿vale? Entonces, y esta es otra de las cosas que ha dado problemas con los datos. Bueno, aquí en un principio se puede elegir el número. Entonces, si miráis aquí en el portal, de momento, pues aparece Ceuta como segunda en el ranking, ¿vale? Porque está claro que ese dato no es real, ¿vale? Ese dato no es real. ¿A qué se debe ese error? Pues ese error se debe justo a una cosa que han hecho justo pues como un par de horas antes de que actualizáramos la plataforma, ¿vale? Y es que en la columna de los datos de casos confirmados, han eliminado la columna que se llamaba comunidades autónomas. Y entonces al eliminar la columna, pues todos los datos que se recogen de allí, pues en un principio pueden tener problemas y eso es lo que está pasando con esto. Es una cosa que he acabado de corregir alguna parte justo antes de la sesión, pero ya no me ha dado tiempo a corregir. Y fijaros que si miráis de dónde nosotros estamos sacando los datos, una de las cosas más o menos importantes, bastante importante, es que el Ministerio de Sanidad directamente no da datos descargables, ¿vale? Los da a través del Instituto Carlos III o el Instituto de Salud Carlos III, pero el Ministerio de Sanidad no da unos CSVs con datos clasificados. Entonces, Datadista, que son uno de los invitados que darán el cuarto webinar, han sido un poco los que se han dedicado a canalizar todos los datos relacionados con COVID para ponerlos a disposición de la mayoría de gente, ¿vale? De hecho, si miráis en la mayoría de los medios de comunicación, los datos se sacan de Datadista. Y entonces, si vais, por ejemplo, ahora mismo, si os vais a la página de Datadista, la tengo por aquí, esto de aquí, donde están toda la columna de datos, fijaros que justo en los casos confirmados, hace cuestión de media hora, han arreglado un problema, que es que en esta había desaparecido la columna de comunidades autónomas, ¿vale? La columna de comunidades autónomas no estaba en los datos, ¿vale? Entonces yo cuando he actualizado esta mañana, esa columna no estaba, he intentado rehacer scripts para que todo funcionara, para que estuviera para esta tarde, ¿vale? Lo he arreglado y ahora en Datadista han añadido la columna de comunidades autónomas y entonces ahí hay un desfase, con lo que me tocará ahora cuando acabe el webinar ponerme a pelear otra vez con la plataforma para deshacer cosas de las que yo había hecho, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco el infierno de los portales de datos, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tiene el que no haya pues, un organismo o algo central donde se puedan sacar todos los datos y que tenga una continuidad. Y para que veáis un poco, bueno, en esta segunda pantalla se puede elegir también aquí el día, ¿vale? Y entonces, pues de cada día, pues daría el ranking y los datos de cada uno de esos días, ¿vale? Ya veis que aquí pues hay una errata, Cataluña debería ser esta, ¿vale? Es un problema de la reordenación. Lo intentaré arreglar, supongo que a lo largo después del webinar, lo dejaré arreglado hasta que salga el siguiente problema con los datos. Ya os digo que cada 3 días o 4 días hay algún problema con alguna variación, ¿vale?
Eso no es en este caso el problema no sé si viene directamente de Datadista y no es una crítica contra Datadista, que están haciendo un trabajo brutal y fantástico, ¿no? Fijaros que aquí tenéis una cantidad de descargables de datos espectacular, ¿no? ¿Vale? Y tienen además una cosa que también está muy bien, que es toda la explicación, no solo de la falla de lo que hay en cada uno de los datos, sino de todos los problemas que ha ido habiendo, ¿vale? Y para que veáis un poco a nivel nacional qué es lo que pasa, en la parte de comparaciones en la que iremos añadiendo más cosas, fijaros que estos son los datos nacionales que da el Ministerio de Sanidad y estos los que da el Instituto de Salud Carlos III, que si miráis los números van, ¿vale? Pues aquí tenéis pues hospitalizados 121.014, que son los que corresponden aquí, 121.014, 26.070 fallecidos, ¿vale? Ahí tenéis los 26.070 fallecidos, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenéis, estos son los datos nacionales oficiales, ¿vale? Fijaros que solo mirando estas gráficas ya se ve que aquí ya, por ejemplo, han ido arreglando, porque están arreglando la serie histórica. En el caso del Instituto de Salud Carlos III, fijaros que, por ejemplo, los casos registrados, aquí como casos registrados no están. Y eso en realidad es un problema que proviene de que al principio de todo en los datos había unos datos con los casos y ahora se han ido desglosando sobre los que se les hacen confirmados por PCR, confirmados en test, que al principio no está y entonces, pues bueno. Aquí tenéis diferentes tipos de comparaciones, tenéis los rankings, ¿vale? Ahí tenéis un ranking donde se puede elegir el número de comunidades que queréis ver en el ranking, si queréis añadir el dato nacional o no, ¿vale? Todo esto, pues como os decía, se puede, bueno, pues puedes ampliar, puedes ver, puedes seleccionar y puedes bajar la parte que quieras y que está pues por datos de confirmados, UCI, altas, fallecidos, y aquí una colección de otros datos que en un principio empezamos a sacar de los datos que iba sacando Datadista, pues adicionales, por ejemplo, estas fueron las distribución de mascarillas, ¿vale? A nivel de cada comunidad, o un archivo que sacaron con las camas UCI que había en 2017, desglosada entre camas de hospitales públicos y privados, ¿vale? Sobre el total. Y por último, y con eso acabo más o menos la presentación del portal, una última parte que están las tablas un poco de datos, ¿vale? Fijaros que el error sigue siendo el mismo, ¿vale? Aquí en el ranking, Ceuta está cambiado, ¿vale? Ceuta debería estar por detrás y eso de hecho se podría ver aquí, ¿no? Si miráis las banderitas, ¿vale? Hay un problema con las banderitas. Ceuta es la Comunidad Valenciana, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues lo intentaremos arreglar a lo largo de hoy, cuando se supone que con los arreglos que está haciendo ahora Datadista, pues será simplemente volver a lo que teníamos antes, hasta la actualización de esta mañana, que estaba todo perfecto, ¿vale? Entonces miraré a ver si eso funciona y entonces la dejaremos funcionando, ¿vale? Yo todos los días, en un principio, pues eso, sobre las 12, cuando empiezan a aparecer los datos, voy mirando las comparecencias y cuando veo que ya está todo más o menos listo, le doy a actualizar y ya rezo para que no haya demasiadas alteraciones en los datos que nos hagan rehacer los scripts, ¿vale? Y bueno, eso es en un principio lo que os quería contar del portal, ¿vale? Se trata de un portal que nosotros sí que vamos actualizando y vamos mirando, ¿vale? Y en el que se trata de que, bueno, hemos puesto que todo se pueda descargar y que todo se pueda ver, ¿vale? Para que pueda servir para la gente, ¿vale? Ahí tenéis en un principio. Bueno, y la idea es que, bueno, en breve tendremos también los datos provinciales, hay algunos desgloses a nivel provincial, ¿vale? En realidad los datos ya los tenemos, nos falta implementarlos en la plataforma. Y los datos a nivel mundial también los tenemos porque son de los que hemos hecho el trabajo que va a presentar ahora Enrique, que es el que os paso ahora para que él continúe, ¿vale? Hola, gracias, José. Bueno, voy a continuar yo explicando un poco una de las posibles aplicaciones de esto que estaba explicando José, de los datos y un poco de la gestión de los datos que estábamos viendo. Y bueno, en concreto, yo de lo que voy a hablar es de un aspecto que me parece que no ha sido
no ha sido considerado demasiado como un aspecto relevante en la gestión de los datos que se ha hecho hasta el momento, y que tiene que ver con la modelización matemática y más o menos con la presentación de los diferentes elementos informativos sobre los cuales se supone que se ha basado la gestión, ¿vale? No estamos hablando, por supuesto, de la gestión local, de la Comunidad Valenciana, ni siquiera de la gestión en España, sino hablamos de la gestión global, es decir, de los datos, de cómo en los diferentes países, pues cómo se han tomado los datos, más que, bueno, y cómo se pueden aplicar los datos que se han tomado, que ese es un poco el tema principal del que vamos a hablar. Normalmente se ha hablado mucho de los diferentes modelos matemáticos, sobre todo al principio, porque lo que se pretendía era hacer una predicción de cuáles eran la famosa curva, ¿vale? La famosa curva de contagios, que de alguna manera nos refleja cuál es la forma en la que la epidemia se va expandiendo, ¿vale? Entonces, en el caso de que esa curva crezca muy rápidamente, pues todos nos asustamos mucho, porque eso quiere decir que de alguna manera el número de contagios está descontrolado, y eso va a tener unos efectos sobre el sistema público de sanidad y sobre los sistemas de control, y bueno, pues todos sabemos de qué estábamos hablando, ¿no? Sin embargo, ese no es el único aspecto que se puede medir. Existen otros aspectos que también pueden ser muy relevantes, sobre todo desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, en concreto, nosotros, bueno, conocemos un poco del tema matemático, de la modelación relacionada con las curvas de supervivencia, y pensamos que esto podía aportar un aspecto diferente, informativo, de cómo está transcurriendo, a partir de los datos que tenemos, de cómo está transcurriendo esta pandemia, y, en fin, localmente y en cada uno de los países, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de alguna manera, entendemos que esta curva de supervivencia, que ahora os explicaré, espero que lo explicaré en términos muy sencillos para no meterme en ningún tipo de tecnicismo, pero bueno, básicamente de lo que se trata es de ver, bueno, cuáles son los elementos que pueden ayudar en la gestión y cuál es la información que de verdad puede ser relevante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, dentro de la gestión de datos hay que tener en cuenta que en la curva de supervivencia de la que voy a hablar, no solamente hablaré no estamos hablando de lo que es una curva de supervivencia al uso, es decir, lo que tradicionalmente, lo que siempre se entiende por una curva de supervivencia, sino como un elemento que de alguna manera nos permite trabajar con una representación de la gestión entre los elementos que entran en el sistema y los que salen, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a mostrar son las curvas resultantes del balance del número de infectados registrados, ¿vale?, frente a las salidas del sistema. Las salidas del sistema son tanto los fallecidos como las altas, la gente que deja de considerarse altas hospitalarias. Entonces, a partir de esos datos, de los datos que facilita cada país, es posible obtener unas curvas de las cuales se puede deducir cuál es el tiempo medio que un individuo está involucrado en el sistema o está de alguna manera tutelado por el sistema de salud pública, ¿vale? Entonces, claro, este dato es importante desde el punto de vista estratégico porque de alguna manera puede facilitar la información de cuánto tiempo el sistema de salud pública de cada país tiene que gestionar un determinado colectivo de enfermos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces todos estos factores afectan a este aspecto. Lo que haré a continuación, si lo consigo, es pasar, a ver, tengo un problema aquí, un segundo, porque tengo que pasar a transparencia y no veo. ¿Cómo puedo quitar esto? ¿Quieres que la comparta yo, Enrique? Espera un segundo. No, ya lo tengo, ya está, sí. Perdón, Bueno, voy a comentar tres modelos de supervivencia del virus. Entonces, en concreto, aquí tenéis el resultado de lo que hemos obtenido como curva de supervivencia del virus en España, ¿vale? Bueno, una curva de supervivencia, como os comentaba antes, es sencillamente una curva de probabilidad donde en el día 0 entra un determinado individuo, ¿vale? Y lo que se va registrando es la probabilidad que tiene ese individuo de salir de ese sistema. Es decir, esta es la curva de supervivencia del virus, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, eso sería en el caso, ahora explicaré porque esto no es directamente como lo estoy diciendo, pero bueno, una curva de supervivencia en general indica exactamente lo que estoy diciendo, es decir, cuál es la probabilidad que tiene un individuo que entra en el día 0 de salir de este sistema. Exactamente el número que aparece aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el día, tal como está registrado aquí, en el día 50, pues la probabilidad sería de que estuviera todavía dentro del sistema, es decir, que estuviera todavía considerado como una persona infectada, sería, y por lo tanto dentro de la gestión del sistema de salud pública, sería de 0,3, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, en el día 10, la probabilidad que tiene de estar todavía, después de haber sido declarado infectado, en el 10º día de esta persona, tendría pues un 0,5 de probabilidades de seguir infectado, ¿vale? Esto es, como estoy diciendo, es la explicación genérica de lo que es una curva de supervivencia, ¿de acuerdo? Claro, el problema es que nosotros trabajamos con datos específicos, los datos específicos facilitados para el caso de España, ¿de acuerdo? En el caso de esta gráfica. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que el número de infectados es el número que se publica diariamente sobre los infectados, ¿vale? Y el número de fallecidos y el número de altas es el número que se publica, son los números que se publican diariamente sobre estas cosas, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que estemos en el caso estándar de una curva de supervivencia, donde el número de infectados es fijo y conocido y se estudia la evolución de esos infectados, ¿de acuerdo? Claro, en España el problema que tenemos, en España y absolutamente en el resto de los países, el problema es que no se conoce exactamente el número de infectados. Es decir, nosotros tenemos un número que nos facilitan y que tiene más que ver con la capacidad del sistema público de salud o en general de los estados de detectar los nuevos infectados. Y sobre esos se cuantifica cuántos son los fallecidos y cuáles son las altas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por lo tanto, esta curva de supervivencia, como os digo, significa exactamente lo que os decía antes, es decir, es la probabilidad de que un determinado individuo siga teniendo el virus, ¿vale? Pero, por lo que os estoy diciendo, de la manera que tenemos de recoger los datos y que tiene que ver con cómo cada país está gestionando la toma de datos y también, por supuesto, tiene que ver con cuáles son las tomas de decisiones por parte de los estados, o por ejemplo el número de test que se hayan hecho, el número de gente que hemos podido determinar que son portadores del virus o que están padeciendo la enfermedad pero que son asintomáticos. Bueno, pues todo ese tipo de información pues cambia sustancialmente la forma de la curva, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que quiero que os fijéis, ahora lo comentará José más en concreto, es cómo esta curva verdaderamente es significativa y tiene que ver con los diferentes modelos de gestión que se están utilizando en el mundo, ¿vale? Bueno, entonces esta es la curva de supervivencia para España, que tiene el sentido que os estoy diciendo. Como os digo, no nos podemos, es decir, no es verdad que una persona promedio necesite casi 100 días para que la probabilidad de seguir infectados tienda a 0, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el balance que se está haciendo de número de infectados frente a número de fallecidos y número de altas no es exacto ni mucho menos, ¿vale? Entonces hay otras muchas variables que deben introducirse en esta interpretación, ¿vale? Bueno, pues esta sería la curva de supervivencia para España. Fijaos en la siguiente. Esta es la curva de supervivencia del virus en Alemania, ¿vale? Si la comparamos con la anterior, lo que os podéis dar cuenta es que tenemos una caída temprana mucho más acusada que en el caso de España, ¿vale? Bueno, para los 10 días aproximadamente estaríamos igual, pero aquí tenemos una caída bastante más pronunciada, es decir, en el caso de Alemania, pues hay en 25 días prácticamente el 80% de la población que entra dentro del control del sistema deja de necesitar ese control, ¿vale? Porque ya de alguna manera está fuera del sistema, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que, bueno, pues en algún sentido, en este caso se ha podido obtener información sobre mucha más gente, por ejemplo, se han podido hacer muchos más test y por lo tanto se conoce mucho mejor un conjunto de gente que no necesita demasiada atención desde el sistema público de salud. Es decir, eso libera, hay un colectivo muy grande que de alguna manera pasa la enfermedad, pero
ese paso es breve, porque esos casos son más leves. ¿De acuerdo? Aquí se podría entrar a la discusión de cómo los diferentes factores pueden afectar a esto, pero bueno, uno de ellos que parece claro es sencillamente el control de la población infectada. ¿Vale? El control de la población infectada, si somos capaces de hacer muchos test y detectamos a muchos pacientes asintomáticos, pues eso tiene que ver evidentemente con que esa gente va a salir antes del control. Va a salir antes porque a pesar de la cuarentena, a pesar de que tenga que hacer una serie de cosas, es gente que está básicamente sana, ¿vale? Repito que toda esta curva de supervivencia no tiene nada que ver con la curva de contagios, ¿vale? La curva de contagios, que sería en la que influiría, por ejemplo, las medidas de confinamiento que se han hecho en todos sitios y de manera especialmente dura y al parecer eficaz en nuestro país, eso afectaría a la curva de contagios, pero en principio no afectaría la forma de la curva de supervivencia, ¿de acuerdo? O sea, son factores diferentes. Vale, bueno, pues recordar sencillamente cuál era la forma de la curva en España, que era esta. Frente a ella tenemos el caso de la curva en Alemania y también quería enseñaros la forma de la curva del virus en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bueno, esta curva representa la capacidad que tiene el sistema de salud de Estados Unidos de gestionar el número de infectados. ¿De acuerdo? Bueno, os podéis dar cuenta que comparado con España y desde luego comparado con Alemania, el número de días que un individuo requiere de ser tutelado por el sistema público hasta que puede abandonarlo, es decir, hasta que verdaderamente está curado o de alguna manera sale de este sistema, es mucho más larga, ¿vale? Tenemos una pendiente, no tenemos una caída pronunciada al principio, sino que lo que tenemos es pues, una caída mucho más suave, que quiere decir que de alguna manera no se está controlando exactamente el número de infectados y cuál es, digamos, la manera en la que se puede incidir en que pues, tengamos un cierto control sobre la epidemia. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una primera aproximación. Ahora, José, creo que puedes contar las series que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora pasas a hablar tú, Sí, si quieres. vale. Sí, pues yo como a lo dúo Pimpinela, ahora me voy a encargar yo de terminar, ¿vale? No sé si Enrique se ha quedado congelado o soy yo. A mí sí que me oís, ¿no? Sí, vale. Vale. Bueno, pues voy a compartir la pantalla otra vez. Vale. Bueno, pues Enrique lo que os ha enseñado, bueno, nosotros en lo que hablamos, el trabajo que estamos haciendo habla sobre la curva de supervivencia del virus, ¿vale? No de la curva de supervivencia de las personas, ¿vale? Entonces, ya ha comentado Enrique, pues, ejemplos de tres modelos, ¿no? O de tres gráficas distintas, que son la de España, pues que tiene, bueno, si vamos de atrás adelante, pues la de Estados Unidos, ¿vale? Que tarda mucho en llegar a lo que sería una situación ideal de equilibrio, tarda muchos días, ¿no? Alemania, que tardaría bastante menos, y España, que estaría en una posición intermedia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las aplicaciones de nuestro trabajo, ¿vale? Utilizando algoritmos genéticos, lo que hemos conseguido es poder clasificar a los países según el modelo de gestión, entendiendo gestión en un sentido amplio, porque en lo que es la gestión intervienen muchos factores, no solo la gestión política o la gestión hospitalaria, sino datos sobre el país, la población, la edad de la población, cómo se distribuye la población geográficamente, ¿de acuerdo? Pero si miráis aquí, esto sería el ejemplo de nuestros tres bloques o la clasificación que da nuestra herramienta de algoritmos genéticos. Fijaros que son gráficas de 9 países distintos. Fijaros que aquí tenemos 3 que son muy parecidas, aquí tenemos 3 que son también muy parecidas y aquí tenemos 3 que son del mismo tipo, ¿no? ¿Vale? Si miramos en detalle a qué países corresponden cada uno de esos bloques, el primer bloque, ¿vale? Este de aquí, que fijaros que es el que se parece al de España,
ese correspondería en la curva de supervivencia a Francia y a Italia, ¿vale? Desde el punto de vista de cuándo se llega a un equilibrio en la gestión del virus, España y Francia e Italia, según nuestro modelo, serían similares. Si nos vamos al segundo bloque, en el segundo bloque estaba Alemania, y desde el punto de vista de gestión, similar a Alemania, tenemos a Corea y luego a China, que bueno, de China pues no se sabe muy bien. Claro, todo esto tiene el problema que hemos dicho al principio, que es cómo de buenos son los datos y cómo de reales, ¿vale? Pero bueno, según nuestro modelo, Corea, China y Alemania, desde el punto de vista de la curva de supervivencia del virus, serían similares, estarían dentro del mismo bloque, ¿no? Y por último, bueno, si uno tuviera que apostar en el caso de Estados Unidos, ¿no?, que tiene esta curva de supervivencia del virus, ¿qué otro país o qué otros países podrían ser similares desde el punto de vista de la gestión? Pues yo creo que uno de los que todo el mundo diría es pues el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido tiene una curva de supervivencia del virus muy similar a la de Estados Unidos, ¿no? Y junto con el Reino Unido está Suecia, ¿vale? Que fijaros que desde el punto de vista de gestión de la pandemia ha seguido una norma o una forma de gestión algo similar a Estados Unidos y al Reino Unido, pues desde el punto de vista de, pues no han tenido a lo mejor cuarentena o la cuarentena ha sido menor, ¿vale? Han implementado otro tipo de medidas, ¿no? Y bueno, pues eso es en un principio lo que nosotros queríamos presentar, ¿vale? Hemos hecho los análisis también a 50, en lugar de en el periodo largo, haciendo series temporales de 50, 70 y 90 días, y bueno, los resultados son muy similares, ¿vale? Este sería el caso de España, haciendo a 50, 70 y 90 días, fijaros que todos llegan más o menos al mismo punto, ¿vale? Que es al día 30, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como queremos que esto sea también una cosa más o menos dinámica, con eso yo creo que acabamos nuestra parte y así podemos debatir, hablar o ver qué dudas hay por ahí, ¿no? Muchas gracias. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o que levante el brazo, de momento nadie lo ha hecho. Entonces, que lo diga por el chat. Si no quiere hacerla hablando, que la puede escribir y tanto los ponentes como yo la podemos leer. Parece que está todo claro. Va a escribir algo, ¿no? Escribe. Hay un escritor. Yo quiero hablar. Fernanda ¿Vale? PC. Sí, Juan. Juan Bejarano. No, pues Juan no quería hablar. Hola. A ver, Fernanda. sí. No sé si alguien quiere hablar antes. Es que no No sabía había ningún levantar la turno mano. establecido. Ajá. Bueno, muchas gracias. Al fin he entendido exactamente qué es la curva de supervivencia del virus. Pero hay una cosita que todavía no entiendo y si me la pudierais aclarar, que es las predicciones a 50, 70 y 90 días. No sé, puedo imaginar qué es lo que habéis hecho o entender la última gráfica que habéis puesto, pero si te puedes extender, José Manuel o Enrique, por favor. Vale. ¿Contesto yo o tú, Enrique? No, contesta. Bueno, en realidad esto lo que pretende es demostrar que el modelo es independiente de la cantidad de días sobre las que estamos haciendo el estudio, ¿no? ¿Vale? Que si hacemos el estudio a 50 días, a 70 días o a 90 días, el equilibrio se alcanza de una manera similar, ¿no?
La parte importante aquí en la curva no es tanto estas patas de pulpo que aparecen por ahí, ¿vale? Que es que, bueno, pues a partir del día 30 todo se tiene que ir hacia cero, sino más que estos 30 primeros días, ¿no? Son comunes a, independientemente de la cantidad de días que tú pongas en el estudio, independientemente de que pongas 50. Vale, es que estaba marcando aquí, pero yo no tenía La pantalla compartida. Vale, vale. ¿No? ¿Vale? O sea, la parte importante aquí de la gráfica no es tanto esta parte de aquí de las patitas, ¿vale? Sino la parte común, ¿vale? Sí. Fijaros que independientemente de que el estudio lo hagamos a 50, a 70 o a 90 días, la parte común es la misma, ¿vale? Quiere decir que a partir del, o hasta el día 30, ¿vale? Es donde el estudio muestra que las curvas, o sea, a ver cómo diría yo, ¿no? Que, o sea, lo que quiere decir esta gráfica es que no depende de la cantidad de días total sobre las que tú haces el estudio. Nosotros hemos hecho 90 porque teníamos datos, los datos que nosotros estamos utilizando para esta parte son los datos de la Johns Hopkins, esta que es la que aglutina todos los datos internacionales, ¿no? Vale, Entonces, por tanto, que el modelo funciona porque antes de separarse, o claro, sea, tienes sí que aquí está... toda esta parte, es la Ujú, parte común, ¿no? ¿Vale? ujú. ¿Vale? Luego, claro, a partir de aquí, pues si tú dices que estás haciendo el estudio a 50 días, pues el modelo va a forzar para que en el día 50 la probabilidad sea 0, ¿vale? Igual que si haces el estudio a 70, pues el modelo, pues el algoritmo obligará a que esto se vaya hacia 0, ¿no? ¿Vale? Sí, Que es esta sí, parte que sí. se va hacia acá, ¿no? Sí, sí, Pero sí. independientemente de todo, fíjate que tienes aquí un 30 que es común a la cantidad de días, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, nuestro estudio inicial empezó con 90 días, pues simplemente porque teníamos esa cantidad de días, que eran los datos que proporcionaba. Pero claro, no todos los países tienen histórico de 90 días. ¿Vale? Claro. En el histórico de 90 días de todos los países hay muchos países que al principio tienen un montón de ceros, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si tú esos ceros te influyen o no te influyen? ¿Vale? Vale, ¿Sí? vale. Sí, 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 lo entiendo. Gracias, José. Hola. Una cosa más. Yo quisiera añadir una cosa. Sí. Ah, No, di. no, iba a saltar un poco. Solamente es que, bueno, no estoy exactamente al día de todo lo que se está haciendo en estos modelos. Es la primera vez que oigo una cosa así de la supervivencia del virus y la cantidad de tiempo que una persona está dentro del sistema sanitario. Me parece muy interesante y no sé si conocéis otros casos que estén haciendo cosas similares. Solo era eso. En el caso, Hay una pregunta también en el chat que nos hace Noé Martínez desde México, que pregunta si hay algún código abierto de inteligencia artificial que se pueda aplicar a modelar la supervivencia del virus. sí, bueno, en el caso de, por ejemplo, las curvas de Kaplan-Meier, el propio R tiene un software con una librería específica para modelar. Nosotros utilizamos Kaplan-Meier, lo que pasa es que nosotros no hemos utilizado ninguno de las librerías. Nosotros lo que hemos hecho es coger nuestros datos y a partir de nuestros datos, con nuestro modelo matemático, implementarlo, en este caso en R, todo lo hemos hecho en R, implementarlo en R para sacar los resultados, ¿vale? Sí que hemos utilizado una librería de algoritmos genéticos. GA, creo que se llamaba la librería. Vale. A ver. Luis, perdona, te dejo. No. Quería añadir una cosa con respecto a lo que estaba comentando nuestro compañero, que es que la información al respecto del modelo y esto se publicará en la página web dentro de poco, ¿vale? O sea, estará toda la explicación por si quieren ellos utilizar este modelo. Estará toda la explicación de cómo se obtienen las ecuaciones y intentaremos facilitar también pues, un poco algunas indicaciones para trabajar con R, en concreto con el programa R con este modelo. Nada, solo eso. Luis. Sí, no, yo quería puntualizar sobre el tema de los 50, 70 y 90. Bueno, lo primero que quería decir es que el modelo
Lo que han visto de la clasificación es a posteriori, es decir, lo que nosotros hicimos con el modelo fue estudiar sobre los datos crudos. El modelo solo tiene de entrada los datos crudos, ni más ni menos. Los datos publicados, que pueden faltar, de cierta manera, entonces eso nos pone de alguna manera, pone a salvaguarda que si un país lo hace distinto, pero lo hace sistemático, tanto de entradas como salidas, es decir, cuántos se infectan y cuántos se mueren o se da de alta, la forma no tiene por qué verse afectada en vista del modelo. Entonces, estas clasificaciones de grupos de países surgieron de forma natural al ver la forma de estas gráficas. Y respecto a 50, 70, 90, claro, el modelo, nosotros sabemos perfectamente que el modelo tiene solución exacta, pero encontrar la solución exacta cuando se dispone de una cantidad importante de datos es un problema duro desde el punto de vista computacional. Por eso se recurrió a un algoritmo genético. Es decir, la probabilidad sabemos que en algún momento, sabemos porque tenemos ejemplos de juguete para comprobar las propiedades matemáticas de nuestro modelo, que la probabilidad se hace cero y a partir de ese punto es cero. ¿Vale? En estos casos, cuando 70, 50 y 90 se alarga un poco la cola, es porque pedimos al final que la probabilidad sea cero. Y entonces eso es lo que hace cambiar la pendiente. Aunque sabemos que en algún punto ya, en el último caso 90 días, hay muchas probabilidades que prácticamente desde el punto de vista numérico son cero. ¿Vale? Pero era para nosotros importante, puesto que la catalogación de países se sacaba del principio de la curva, saber si la forma del principio de la curva se veía afectada por el número de días que teníamos datos. Y la gráfica que ha mostrado José lo que demuestra es que no depende. En ese sentido, el resultado de nuestro modelo es robusto y además se hará cero cuando el virus muera como toca. Pero en cualquier aproximación numérica, lo de hacerse cero siempre es relativo. Era lo único que quería decir. Bueno, yo quiero aclarar que Luis García Rafi ha formado parte también del equipo que ha estado trabajando con todo este apartado de la página web y de la programación de los distintos apartados. Gracias. En realidad, uno de los que estaba por aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno. Aquí tenéis... No sé si se puede hablar ya. José, ¿estabas hablando tú? No. Edu, ¿puedes Hola, hablar? ¿qué tal a todos? ¿Qué hay? Bueno, felicidades por la presentación, ha estado muy interesante y desde luego tiene muchísima utilidad para futuras proyecciones que se puedan hacer sobre todo este tema, ¿no? Bueno, yo quería hacer, más que una pregunta, pues si es una pregunta, ¿existe la posibilidad de hacer una separación entre fallecidos y altas en el modelo? Bueno, en el modelo no, los datos sí que vienen por separado, pero claro, desde el punto de vista de lo que nosotros, el modelo tiene unas entradas y unas salidas, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros las salidas son toda la gente que abandona el sistema. Entonces, la gente que abandona el sistema puede ser o bien porque fallece o bien porque recibe el alta hospitalaria. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista del modelo, eso son la misma gente, ¿no? ¿Vale? Porque nosotros lo que queremos ver, es cuál es el volumen de gente que en cada instante está dentro del sistema, ¿no? El sistema de gestión hospitalaria, ¿no? Entonces, ese volumen de gente se trata de que se vaya haciendo pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ese volumen de gente se irá haciendo pequeño en función de las entradas y de las salidas, ¿no? Entonces, para nosotros no es relevante que esa salida sea de un fallecido o sea de una alta hospitalaria. Simplemente sale del sistema y entonces el sistema se va haciendo más pequeño, ¿no? No, lo digo porque a lo mejor, claro, como seguramente hay una desviación entre los fallecidos, pues los fallecidos tampoco los tienes a todos ahí, ¿no? Igual que... No, claro, sí. A lo mejor que se puede... No, es una cuestión que me viene a la cabeza. Digo, o sea, solo centrarte en las altas son los fallecidos. Pero sería a lo mejor otro problema, distinto. Sí, las ecuaciones sí que permiten hacer esa adaptación, pero tendrías que tener en cuenta que el balance de entradas y salidas no sería total. Claro. O sea, el problema es que los fallecidos, afortunadamente, con esta enfermedad no muere mucha gente. Entonces, de 100 infectados no puedes esperar, afortunadísimamente, que mueran 100, ¿vale? Entonces, habría que empezar haciendo una estimación de cuál es la ratio de mortalidad
y dentro de eso reajustar el sistema como un parámetro para que a tiempo infinito la curva no tienda a cero, sino que tienda a ese nivel, ¿vale? El ajuste de las ecuaciones es fácil, o sea, es una cosa que se puede hacer sin problema. Pero exactamente como te está diciendo José, en este modelo no, porque nosotros partimos, exactamente con nuestras ecuaciones de ahora, partimos de que el balance, si no es total, pretende serlo. Es decir, toda la gente que entra sale. ¿De acuerdo? Yo quisiera añadir una cosa más. Las ecuaciones reflejan la gestión del sistema, pero no permite su calificación. Haciendo rememoración de otros tiempos pretéritos, si tú coges todos los atestados y los encierras en un sitio y dejas que se mueran, la gestión es óptima, porque no se propaga y en un muy corto de tiempo desaparece la enfermedad. Pero, ¿vale? Entonces, eso lo refleja el modelo. Es decir, si tú tienes salidas, si todo el mundo se muere muy rápido, la dinámica del sistema está bien gestionada. Otra cosa es cómo lo hagas, ¿no? Claro. Vale, muchas gracias. Además, fíjate, Edu, que otra de las cosas que pasa, que es lo que decía Enrique, es que si te centras, por ejemplo, en que tus entradas son casos confirmados y las salidas son fallecidos, el porcentaje de fallecidos sobre el de casos confirmados, afortunadamente, es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño, sí. ¿Vale? Si miras en la misma plataforma, si miras, estamos hablando de 250.000 confirmados sobre 25.000 fallecidos. No, lo digo porque es conocido que, por ejemplo, la fase de recuperación es bastante más larga de lo que a priori parece. Digo, de los que no fallecen, ¿no? Claro, Entonces, en teoría, ahí es que eso depende un poco de cómo sean los datos, ¿no? Pero nosotros entendemos que cuando el ministerio da los datos de lo que es una alta, la alta es una alta definitiva. No es simplemente alguien que sale del hospital y lo pones en cuarentena, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Vale? Y por eso tiene sentido que el periodo sea tan largo. Tú puedes tener un periodo desde que te detectan que tienes la enfermedad hasta que realmente te dan en alta, puede ser perfectamente de 80 días. ¿Por qué? Porque el alta no es que te ingresan en el hospital, te tratan y luego en el momento que sales del hospital estás dado de alta, sino que eso continúa mientras dure la cuarentena hasta que te vuelvan a hacer los test y des los 2 test negativos, ¿no? Y entonces cuando ya das el segundo test negativo te dicen, bueno, pues tú ya estás curado y entonces ya estás dado de alta, ¿no? Entonces todo ese periodo suma, ¿no? Sí. Muchas gracias. A ver, parece que hay alguna pregunta más. Y Pilar Azlor pregunta si hay más recursos como este en España y la diferencia entre lo que nosotros estamos recogiendo y lo que recoge el ministerio. Sí, en realidad nosotros recogemos lo que dice el ministerio, ¿no? Lo que pasa es que el ministerio y eso se ve muy bien tiene como 2 bases de datos distintas. Unas que son las de las comunidades y luego otras que son las de los datos totales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que el archivo o la base de datos donde están los totales no coincide con la suma de los totales de las comunidades autónomas. Y eso no es una cosa que nosotros digamos, es una cosa que está reconocida por el propio ministerio, que están intentando corregir la serie histórica, ¿vale? Con el objetivo de que al final todo sume, ¿no? Pero es muy difícil porque no depende solo de ellos, sino depende de cómo les han ido dando los datos las comunidades, cómo ellos necesitaban unos determinados datos o los datos de una manera y a lo mejor se han dado de otra, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de diferencia de datos, nosotros recogemos los datos en un principio del ministerio. Todos son datos del ministerio, ¿no? Lo que pasa es que en este caso de aquí, los confirmados, y es una de las cosas que nos hemos planteado de si lo hacemos así o no. Lo que pasa es que a nosotros, como somos matemáticos y muy cabezones, a mí no me gusta demasiado el que tú sumes los datos de las comunidades y no del total, ¿de acuerdo? Y lo que sí que pasaba es que
De hecho, si vais aquí a Datadista, en el histórico de que es el archivo de donde se sacan los casos confirmados, el que está inicialmente desde el principio, que es el que ha dado problemas hoy, si miráis el histórico de lo que ha ido pasando con todos los datos, llega un momento en el que deciden eliminar se ha corregido la serie histórica, ¿vale? Y se ha eliminado de los casos el total, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque si calculabas el total en los casos confirmados por comunidades, no coincidía con el total de un archivo que se llama Nacional COVID, que tiene los datos nacionales de cada uno de los días, ¿vale? Eso es un poco la diferencia entre los datos que hay aquí y los del ministerio, ¿no? ¿Y recursos como este en España? Sí, supongo que hay más, sí, seguro, ¿vale? Con diferentes tipos de... utilizando Python seguro que hay. O sea, todo esto en gran medida es posible gracias a Datadista, ¿vale? Porque son los que ponen a disposición de todo el que quiera datos. De hecho, si entráis en el GitHub de Datadista, ahí tenéis una lista, aquí al final, tenéis una lista de gente que reutiliza sus datos, ¿vale? Para análisis, ¿vale? Y ahí hay de todo tipo, ¿vale? Hay una pregunta de M. Ferri, Miguel Ferri. Marcelino, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. Vale. Entiendo que obviamente las curvas no salen de saber una persona con nombre y apellidos el día que entra y el día que sale, sino que todo es una inferencia estadística de los datos que os llevan a trazar esas curvas, ¿no? O sea, desde que entra o sea, de los datos de la Hopkins, ¿no? Saquéis ese dato. Pero fíjate que la diferencia es que nosotros, y por eso hacemos esto, hablamos de la curva de supervivencia del virus de un paciente genérico. Claro. Vale, por eso, porque nosotros no tenemos la trazabilidad desde que entra un paciente cuánto está realmente en el sistema de salud. Eso no lo tenemos nosotros, ¿no? Lo daba por hecho. La pregunta es lo que viene ahora. El tema me ha llamado la atención los países como Corea y Alemania, que tienen una especie de curva en sigma, que es un poco lo que yo esperaría, ¿no? Yo entendería que la curva, lo que es de esperar, es que su derivada o su menos derivada se pareciera a una gaussiana, ¿no? Con una densidad de probabilidad que tiene como un máximo por el medio, ¿no? Entonces, claro, en esta zona, ¿no? Que la bajada es más pronunciada, aquí, ¿no? De alguna manera, digamos, cuando los tratamientos están siendo más efectivos, ¿se podría llegar a entender que, por ejemplo, la diferencia entre el... Ah, no, pues mira, al revés de lo que yo pregunto. Sí, no, claro, Corea es arriba. Entre Corea y Alemania podría ser cultural, en el sentido de que el coreano va antes al hospital y, de alguna forma, en la zona en la que la curva cae en pico, es en la zona en la que, en promedio, los tratamientos son más efectivos. O se podría inferir que el tratamiento es diferente en Alemania y en Corea y por eso en un sitio la curva cae más rápido que en otro. Claro, ese es uno de los problemas que tenemos, es precisamente eso, ¿no? Que no sabemos, claro, cada uno de los países ha recogido y ha dado los datos como buenamente ha podido o ha querido. Entonces, claro, nosotros no tenemos manera de saber si esa diferencia entre uno y otro, o sea, para nosotros eso es un global que habla sobre la gestión de lo que sería la gestión de la COVID, ¿no? Y dentro de la gestión interviene tanto la gestión desde el punto de vista político, hospitalario, pero también todos los factores que rodean a lo que sería ese país, ¿no? Pues no es lo mismo a lo mejor en un estado como Montana que a lo mejor en Nueva York, ¿no? Aunque la gestión política pueda ser la misma, ¿no? Pues porque hay otro tipo de factores, como dices tú, ¿no? Factores culturales, factores sociales, factores de población, ¿no? ¿Vale? Pues donde la población está muy dispersa, pues el virus es normal que se propague de otra manera, ¿no? Claro, pero entendiendo que aquí están dentro del sistema, lo que yo entendería como un resultado muy relevante es que allí donde se ve esa zona vertical más abrupta, es donde tenemos que copiar a esos países. Exacto. ¿Cuál es el tratamiento que hacen? Entonces, es un dato muy potente, entiendo. Eso sería la idea, ¿no? La idea es que esto lo que nos permite es ver que diferentes tipos de gestión, entendidos como gestión en general, dan curvas de supervivencia distintas, ¿no? Y que sobre el papel, si tú miras si tú las comparas así en las gráficas que ha mostrado Enrique, pues claro,
sin mirar mucho, uno diría, ostras, pues lo tenemos que hacer como Alemania. Claro. Porque Alemania llega al punto rojo súper pronto. Claro. ¿Vale? Claro, nosotros, ¿qué quiere decir hacerlo como Alemania? Pues ahí es lo que no sabes, porque hacerlo como Alemania no es hacerlo a lo mejor políticamente como Alemania, porque intervienen otros muchos factores. Ahí tendrías que analizar si el hacerlo como Alemania, primero, si lo puedes hacer, ¿vale? Porque si uno de tus factores es voy a hacer un montón de tests y tú no puedes hacer tests, pues eso no lo puedes hacer. Pero si otro de los factores, por ejemplo, es la cantidad de contactos sociales que tiene la gente, pues está claro que en Alemania no es lo mismo que pasa pues en España y en Francia o en Italia, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero desde el punto de vista global sí que te diría que habría que intentar imitar lo que hace Alemania. Entendiendo por imitar, pues esa sería una segunda parte del estudio que llevaría muchos otros. Claro, para eso necesitarías un montón de datos distintos, ¿no? Nosotros solo estamos utilizando datos de entradas y salidas, que son infectados y muertos más altas, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias, muy interesante. Yo quería aportar alguna cosa más con respecto de lo que dices, es decir, justo los efectos en los que estábamos pensando son los que estabas pensando tú, es decir, una diferencia cultural, por ejemplo, que hace que la gente acuda en primer lugar a los centros, ¿vale? Eso nosotros lo habíamos pensado en el sentido de que hay campañas, digamos, de detección del virus temprana mucho más ágiles, ¿vale? Es decir, que vendría a ser el efecto, vendría a ser prácticamente el mismo. Lo que sí que querría comentar es que en ninguna de las gráficas o en ningún caso nos ha parecido una hipótesis razonable que esto se deba al tratamiento que tienen los pacientes en los hospitales. Sí puede ser una consecuencia, bueno, más que nada porque en todos estos países, estamos hablando de países avanzados, en todos estos países los tratamientos deben ser muy similares. Nos inclinamos más a que es una consecuencia, por una parte, de las medidas de prevención y por otra parte, sencillamente, un artefacto resultante de la manera de tomar los datos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cada país está haciendo lo que le parece, ¿eh? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante. Hay que tomar las interpretaciones también dentro del contexto en el que se pueden hacer. De todas maneras, también quiero puntualizar una cosa. Hay una cosa que sale clara del modelo, es que en países que en principio no están correlacionados, por lo menos de área política o de área de influencia política y culturalmente, sí que coincide muy claramente, el modelo arroja una coincidencia muy fuerte en lo que es, más que la gestión, yo me gusta hablar la dinámica de la pandemia con carácter local. Y también independiente de los números absolutos. Quiero decir, en números absolutos, Estados Unidos ya no tiene que ver con UK, aunque UK sigue muy alta, y mucho menos con Suecia. Sin embargo, los tres parecen absolutamente gemelos. Un análisis más fino, utilizando otras técnicas matemáticas, revela este emparejamiento de forma más acusada. Entonces llama la atención eso también por otra parte. El modelo sí que arroja coincidencias muy grandes entre países que incluso no están en el mismo continente y a primer orden no existe ninguna correlación al respecto de cómo han tomado los datos o otra serie de cosas más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Bueno, si no hay más preguntas, que veo que no hay más y al final nos hemos excedido un poco del tiempo que teníamos programado, ya dejamos aquí por hoy el webinar. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros y os convocamos al siguiente webinar, que será el día 18 de mayo a la misma hora, a las 6 de la tarde, donde Mariluz Congos nos contará cómo han estado evolucionando Twitter a lo largo de la pandemia. Creo que va a ser muy interesante conocer qué se ha dicho por las redes. Bueno, y todo lo que conocéis a Mariluz, es una gran experta tratando este tipo de casos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias a vosotros.